En la ciudad financiera de Londres, el Banco de Inglaterra, de más de 300 años de historia, plantó 2 árboles de morera en sus jardines para conmemorar el papel moneda más antiguo del mundo. Hace 1000 años, en la Ruta de la Seda, los chinos de la dinastía Song crearon el primer papel moneda del mundo con la corteza y las hojas del árbol de morera. A fin de facilitar el comercio de mercancías en la Ruta de la Seda, la gente ha creado una variedad de medios para el comercio de mercancías. Estos medios que portan contratos crediticios han evolucionado hasta el día de hoy y se han convertido en la moneda que conocemos. Hoy en día, sosteniendo el espíritu de la Ruta de la Seda propuesto por un país enorme de Oriente, las fuerzas financieras sobre esta antigua ruta comercial no solo tienen bajo su responsabilidad el bienestar de miles de millones de personas en Eurasia, sino que también son una promesa para la revitalización de la economía mundial. Cada fin de semana, un animado mercado en las afueras de Kashgar, en Xinjiang, conocido como el Gran Bazar de Bovinos y Ovinos, el de mayor comercio ganadero de la región, empieza aquí su ajetreado día. En medio del bullicio, ganaderos y comerciantes estrechan sus manos todo el tiempo. Entre apretón y apretón, los gestos y el número de veces revelan información sobre el regateo entre las partes, con los sentidos concentrados en las yemas de los dedos, acompañados de gesticulaciones. Así se cierran los acuerdos comerciales ganaderos. Este tipo de transacción de manga larga es la forma de negociación comercial más antigua que puede verse en la Ruta de la Seda de hoy en día. So you can imagine, if you didn't have any money, you just would have to you'd have to trust that the person that was giving you something was going to accept your good in return or your promise in return. So before money, you had to have a system that people knew each other pretty well and they trusted each other. En las actividades económicas pioneras de la Ruta de la Seda, la base más antigua provenía de la confianza entre las partes. En esta ruta, durante mucho tiempo, el comercio entre pueblos se realizó con base en el principio del trueque. A pesar de que las caravanas sobre el continente euroasiático completaron hace miles de años la construcción de una de las primeras redes comerciales terrestres de la humanidad, la gente de hoy aún se pregunta cómo logró cerrarse exitosamente cada transacción sobre la ruta con caravanas de desconocidos procedentes de lugares a miles de millas. Por otra parte, ¿de qué dependió el establecimiento de una cadena de confianza entre grandes caravanas e incluso para el comercio a gran escala entre reinos? Esta es Ankara, Turquía, ubicada en Asia Menor, península que enlaza a Asia Central y a Europa. Antes de entrar en Europa,
Las caravanas en la ruta de la seda solían alojarse en esta ciudad sobre la meseta de Anatolia para descansar y reagruparse. Este edificio de la era del Imperio Otomano es la posada más lujosa de la ruta de la seda en la ciudad de Ankara. Hoy es un museo local. Las primeras actividades comerciales de la humanidad se registraron en tablas de arcilla como esta. Bu örnekte gördüğümüz gibi bu bir imitasyon tablet örneği. Burada tabletini yazıyor, ondan sonra çeviriyor, üst kenarını yazıyor, tekrar arka kısmını yazıyor. Eğer anlatacağı bitmediyse üst kenar ve tekrar sağ kenarına da yazı yazarak yazısını tamamlıyor. Daha sonra da zarflama işlemine geçiyor. Zarfladıktan sonra konuyu kısaca üzerine özetliyor. Esta es una factura de comercio de mercancías muy valiosa en la ruta de la seda. Hace 5.000 años, los habitantes de Mesopotamia se trasladaron de ahí a la meseta de Anatolia. Lo que está tallado en esta tabla de arcilla es el comprobante de una transacción comercial. En un periodo de 37 meses, se recibió un total de 29.086 unidades de cebada, avalado y firmado por Kusumo. Einmal Kontrolle. Kontrolle. En las actividades normativas del comercio internacional de hoy, se siguen utilizando recibos ordinarios de recepción de carga para comprobar los créditos comerciales de los compradores y vendedores durante la entrega de mercancías. Una vez que finaliza la recepción de bienes y cuando ya se ha completado la transacción, entonces se emprende la liquidación final de ambas partes. La moneda se acuñó tras la utilización del crédito, pero lo que encierra una moneda va más allá del crédito. En la primavera del año 334 antes de nuestra era, el estudiante más famoso de Aristóteles, el rey del Imperio de Macedonia, Alejandro el Grande, a la cabeza de un ejército de 35.000 soldados y 160 barcos, desplegó su expedición para conquistar Oriente. El joven Alejandro el Grande llevaba 10 años batallando. En el año 323 antes de nuestra era, el joven emperador murió de paludismo. Apagadas las llamas de la guerra, la ruta de la seda partió una vez más desde el principio. No obstante, el uso ordinario de monedas de plata fue adoptado por los reinos a lo largo de la ruta, las cuales no ha desaparecido. Esta moneda de plata griega en las que se acuñó la cabeza del rey circulaba ampliamente por la ruta de la seda desde Asia Menor hasta Asia Central. La conquista militar no fue la razón principal por la que comenzó la circulación de monedas de plata griegas. Por el contrario, este tipo de monedas de metal precioso fue reconocida en otros reinos por sus propias cualidades, entre ellas el tamaño y la facilidad de transporte y de liquidación. Desde entonces, las monedas de oro y plata subieron a escena en la ruta de la seda, convirtiéndose en monedas ordinarias para el intercambio entre reinos, regiones y culturas. 2つの交易者の間でお互いが認めている通貨があると交易量は上がりますし、それがない場合は先ほど言ったようにお互いが欲しい商品を組み合わせないといけませんから、交易の量はものすごく下がりますね。
En este laboratorio de pruebas financieras, el más grande y el más antiguo de la humanidad, la ruta de la seda fusionó con creatividad el crédito y el valor en una moneda. Cuando la moneda de oro y plata de Europa emprendió su marcha hacia Oriente a lo largo de la ruta de la seda en el año 126 antes de nuestra era, Yang Xian de la dinastía Han del Oeste ya había concluido su exploración del tramo oriental de la ruta. La moneda que se utilizaba en las dinastías de las llanuras centrales partió de Oriente e inició su viaje financiero por la ruta de la seda. La fuerte capacidad productiva generada por la seda, la estable estructura del régimen y el claro sistema de gobernanza social de la dinastía Han contribuyeron a que la moneda de cobre china, de forma circular con un agujero cuadrado en el centro, se convirtiera en una importante moneda común en la ruta de la seda y que fuera ampliamente aceptada por los pueblos de Asia Central. ユーラシア全体で東の地域、中国の地域は基本的に銅銭を使う地域です。銅。それから西の地域は金と銀をお金として使う地域です。で、この2つの文明は13世紀まで基本的に別々なんですね。で、中国の影響力が強い時は中央アジアでは銅銭あるいは中国の絹が通貨として使われてました。それは12、13世紀までそうです。Al abrir este mapa de la evolución de las monedas sobre la ruta de la seda, conocemos la historia financiera de la humanidad en Eurasia. El valor más profundo consistió en que representó un proceso de continua evolución de la influencia entre diferentes reinos en distintos contextos regionales. Tras el primer siglo de nuestra era, el imperio Kushan, que ascendió en la región de Asia Central, que integró los estilos de Grecia, Asia Central e India, acuñó la moneda Kushan, misma que se convirtió en la moneda principal en la ruta de la seda por un periodo. Del siglo III al siglo VII, la moneda de plata forjada por el imperio sasánida, que atravesaba Europa, Asia y África, asumió la responsabilidad principal en el comercio sobre la ruta de la seda. Del siglo VII al siglo X, la moneda ordinaria que podía verse por toda la ruta de la seda era el Kaiyuan Tunbao, emitida por la dinastía Tang en Oriente. Y en las postrimerías del siglo XIII comenzó a aparecer en la ruta de la seda una moneda que no era ni de oro ni de plata. Esta humilde moneda trajo una garantía de crédito más amplia al sistema financiero de la ruta de la seda, que descansaba principalmente en oro y plata, y con ella se estableció el prototipo del papel moneda de las finanzas modernas de hoy en día. El prototipo del papel moneda se originó del papel moneda Jiaozi, creado por la dinastía Song en el año 1023. 宋の王朝ですね。宋の王朝ジャオズとそれから元の王朝ジャオチャオは紙幣を発行したら必ず政府に戻るように工夫してたんです。で一つ一つの紙幣にはちゃんと続き番号が書いてあって、で3年ごととか6年ごとに有効期限が決まってて元に戻すようにしてるんですね。だから元に戻るから流通するから人々は受け取ったんです。Julio de 2016, Chengdu, China. Estaba en proceso de intensa elaboración una serie de marcadores impresos con la forma del papel moneda Jiaozi de la dinastía Song, que servirían como valorados regalos para un grupo de invitados distinguidos que vendrían a China. Eran ministros de finanzas, gobernadores de bancos centrales de países miembros del G20 y directores de instituciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Este gran invento financiero fue un orgullo para los chinos y es también el prototipo del billete de las finanzas modernas. ¿En qué pensaron los ancestros hace más de 1000 años para crear este tipo de papel moneda?
La historia de la fabricación de productos de seda como Shujin y Shuxiu en Chengdu se remonta a la dinastía Han. Gracias a la seda, durante la dinastía Song, esta región se convirtió en una tierra de abundancia para todos. En aquel entonces, Chengdu contaba con dos productos sin igual en el mundo. Uno era la seda de alta calidad, el otro era el papel Song, tan fino como la piel de una cebolla. Más allá de las buenas mercancías de las que disponía Chengdu en aquella época, los pagos en la ciudad y Sichuan se hacía en monedas de hierro, las cuales pesaban mucho y tenían muy poco valor. Por lo tanto, la moneda de hierro no era nada comercio mayorista. Según los análisis históricos, en aquel momento, para comprar un paquete de tela en Chengdu, se necesitaban 20.000 monedas de hierro, cuyo peso total era de unos 250 kilogramos aproximadamente. Esto quiere decir que para cobrar, los comerciantes tenían que usar carros de caballos para trasladar las monedas de hierro. 经济繁荣就促进货币的流通的更繁荣。这一流通，这个铁币确实是不好使用，它太重。 Finalmente, los inteligentes comerciantes de Chengdu encontraron una solución. En las calles de la ciudad aparecieron un tipo de casas de cambio llamadas jiaozi, que ofrecían el servicio especial de custodiar dinero en efectivo a los comerciantes para que no tuvieran que trasladar grandes cantidades de monedas. En una hoja de papel se indicaba con claridad la cantidad de dinero que cada comerciante dejaba a resguardo en el jiaozi. Ese papel, que sustituía a las pesadas monedas de hierro, permitió agilizar y facilitar las transacciones económicas. Pese a su ligero peso, su significado era muy valioso. Marco Polo, comerciante italiano del siglo XIII, describió en su obra este billete de papel de Oriente tras su viaje por China. Todos los billetes son emitidos bajo estricta revisión y autorización. En cada uno de ellos se exigen la firma y el sello del funcionario competente, además del sello imperial, que otorga al billete en papel la autoridad del emperador. Cualquier funcionario que no ponga el sello requerido, ya sea por descuido o lo que fuera, será condenado a pena de muerte. En el Museo de la Moneda de Tokio, en Japón, se conserva el único jiaozi que se puede encontrar hoy en día. El valor de esta fina hoja de corteza de morera no residía únicamente en la cantidad de riqueza en ella registrada con pluma y tinta, sino en la garantía que supuso durante toda la dinastía Song. And that paper money is called jiaozi. And it was an extraordinary invention. The paper money in China was made from the bark of the mulberry tree, the tree that the silkworms feed on. And the bark inside that tree is beautiful. It's gray, purplish gray paper. And if you pound it, you can make something that lasts a long time. So you could fold it again and again, and it could go through many hands, and it could still work very well. 无诚信即无交子，有良知才有贸易。交子之所以能够通行，我觉得就是诚信。没有诚信，就没有交子。交子的兴旺衰落都跟诚信有关，有诚信它就兴旺，没诚信的时候它就衰落，一直消失。 En 1661, 500 años después de que el primer billete chino jiaozi entrase en circulación, el Banco de Estocolmo, en Suecia, emitió al otro extremo de la ruta de la seda el primer billete de papel de Europa. En la actual Corporación Ciudad de Londres, Centro Financiero Mundial, está el Banco de Inglaterra que, con 300 años de historia, es sin duda el pionero de la industria financiera moderna. Sin embargo, en su jardín trasero hay plantadas dos moreras. Now, these are very unusual in Britain.
So why did we have mulberry trees? And the most important reason for the mulberry trees was a deliberate tribute to the first paper banknotes produced in China using the bark or the leaves of the mulberry tree. And we're very conscious of the fact that the first banknotes in the world, which came several hundred years before anything in Europe, were in China, and they were on the, came from the mulberry tree. Durante su larga historia, aparecieron y desaparecieron innumerables monedas a lo largo de la ruta de la seda. En este gran campo de pruebas del comercio, diferentes grupos étnicos y naciones de Eurasia fijaron los valores fundamentales de la humanidad en las pequeñas monedas: la honestidad, el interés común y el beneficio mutuo. En la moneda, por un lado, están depositados los derechos e intereses que anhelan obtener las partes en sus actividades económicas. Por el otro, implica obligaciones y responsabilidades mutuas que deben asumir. Estas dos realidades, aparentemente contradictorias, llegan finalmente a un acuerdo básico en la moneda. Pero, ¿podrían el espíritu y los valores de la ruta de la seda, depositados en las monedas, realizar el sueño de la prosperidad común de los diferentes grupos étnicos de la región? En 1991, el rublo se despidió de la escena histórica con la disolución de la Unión Soviética tras 70 años de su uso unificado. En el curso de la historia, desde el siglo XX, el tramo medio de la ruta de la seda perdió el sistema monetario unificado y se volvió a enfrentar a una situación de dispersión monetaria. El 16 de diciembre de 1991 fue el Día de la Independencia de Kazajistán. Para conmemorarlo, el pueblo kazajo construyó este monumento nacional. También, desde esa fecha, Kazajistán empezó a acuñar su propia moneda, el tenke. Abu Nasr al-Farabi, personaje que vivió en el siglo IX, es un reconocido médico, filósofo y músico de la historia de Kazajistán, tanto que su retrato aparece en el billete kazajo de un tenke. En el actual mercado internacional, el tipo de cambio es de 338 tenkes por $1. A ojos de los expertos financieros, significa que el tenke es una moneda débil en el sistema monetario mundial. Hoy, al caminar por las calles de Kazajistán, salta a la vista el ajetreo de la construcción urbana. En Almaty, la mayor ciudad de Asia Central, el ritmo de las obras de construcción no disminuye ni siquiera en invierno. Y en Astana, la nueva capital del país, ya está concluida la nueva zona urbana, cuya espectacular apariencia no tiene nada que envidiar a ninguna ciudad desarrollada del mundo. Renovar todo lo antiguo es el deseo de todos los países emergentes de Asia Central. Sin embargo, en ese camino de revitalización, Kazajistán todavía se enfrenta a obstáculos más difíciles. Los fondos que requiere el desarrollo económico es el principal problema que tiene este país en la actualidad. Другая экономика. Казахстан богат сырьевыми ресурсами различными. И он это торговал, получал от этого денег. Сейчас снизился. То есть, можно сказать, для нас кризис пришел снаружи. Внутри у нас кризиса этого не было. И в связи с тем, что мы потеряли цены этих ресурсов,
потеряли поступление денег в государственную казну. И вот это самое большое влияние, которое на нас оказывает. En esta reconocida institución de investigación económica de Japón, Toyo Gyoten, de 84 años, está analizando la crisis económica a la que hoy se enfrenta Asia a través de los datos financieros. Hace 50 años, este hombre participó en la creación del Banco Asiático de Desarrollo, cuya responsabilidad principal era eliminar la pobreza de la región de Asia y el Pacífico. De acuerdo con su diseño original, la tarea principal del Banco Asiático de Desarrollo era tomar medidas financieras para promover el desarrollo económico y erradicar la pobreza de los países en vías de desarrollo de la región Asia-Pacífico. No obstante, ha pasado medio siglo. Ahora, la principal sensación que a Toyo Gyoten le produce el Banco Asiático de Desarrollo es su fuerza limitada. これはアジアのためのファミリードクターなんだと。で、ファミリードクターっていうのは他の大きな病院とどこが違うんだと。アジアという家族全員のためのその行きつけのかかりつけのお医者さんだと。この2つだったんです。まあ私はこの考え方っていうのは間違っていなかったと思います。De acuerdo con las previsiones del Banco Asiático de Desarrollo, entre 2010 y 2020, la inversión requerida para la construcción de infraestructura en toda Asia, China incluida, supera los 8 billones de dólares y la inversión necesaria para la interconexión de los países es de 300.000 millones. Sin embargo, la suma de las inversiones en infraestructuras en Asia por parte del Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Mundial, las dos mayores instituciones financieras del mundo, es de unos 30.000 millones anuales. Esta enorme brecha financiera obliga a la Ruta de la Seda a buscar un nuevo camino y ayuda para materializar su revitalización. This is a very difficult time for emerging economies. They have been hurt much more by the great financial crisis that started in 2007, 2008. The institutions that were created after the Second World War, the International Monetary Fund, the World Bank, the OECD, they played a very important role, there's no doubt about that, but they were not now, I mean, they dealt very much with parts of the world that are still important, you know, the United States, Europe, but they didn't really have as big and important an impact on Asia as they might have done. En un edificio residencial de un suburbio en el suroeste de Islamabad, la capital pakistaní, la familia de Asam Khalid está preparando un banquete. Hace 38 años, Asam fue enviado a China como miembro del primer grupo de estudiantes pakistaníes. El invitado de hoy es un joven banquero que viajará pronto a China. Hoy en día, a los ojos de los pakistaníes, China, el país en el otro extremo de la Ruta de la Seda, sigue siendo un país deseable. A las 7 en punto de la noche se inicia formalmente el exquisito banquete. Con sus palabras más sinceras, Asam expresa sus mejores deseos al invitado, deseándole éxito en China. Cuando todos disfrutaban en un cálido ambiente, se produjo de repente un apagón y el banquete quedó interrumpido.
早晨6点到7点，中午好像是2点到3点，还有晚上也是6点到7点。Para los pakistaníes, la interrupción del servicio eléctrico 3 veces al día ya no es algo raro. La República Islámica de Pakistán produce algodón de alta calidad en abundancia y también cuenta con una gran variedad de recursos minerales. No obstante, la extremada escasez de electricidad ha limitado siempre su producción económica. Que la luz eléctrica ilumine la noche de Pakistán ha sido siempre un sueño para sus habitantes. When we talk about infrastructure in Asia, there are huge gaps, and this region needs to spend a lot on infrastructure. We have too many gaps we need to cover.亚投行正式成立并开业，将有效增加亚洲地区基础设施投资，推动区域互联互通和经济一体化的进程。Fue un día histórico. El 16 de enero de 2016, el presidente de China, Xi Jinping, anunció en Beijing la gran decisión del gobierno chino para ampliar la ruta de la seda, establecer el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras con un capital social de $100.000 millones. Esta institución financiera, en representación de la voluntad de 57 miembros fundadores potenciales, va a proporcionar apoyo financiero para 5 tipos de infraestructuras en la región: energía, transporte, desarrollo rural, desarrollo urbano y logística. En Europa, el otro extremo de la ruta de la seda, Reino Unido, fue el primer país que respondió a la iniciativa de China para convertirse en un potencial miembro fundador de dicho banco. Posteriormente, Alemania, Italia, Bélgica, Suecia, Rusia y otros países europeos también se unieron al Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. I think in respect of the Asian Infrastructure Investment Bank, this was seen in the city as being a very bold move by the British government. It was the first Western government to do this. It was a very clear sign of the determination of the government to be fully involved in the development of Chinese institutions and Chinese markets. So it was very warmly welcomed, and the fact that it was followed soon afterwards by other countries joining, I think is a sign that it was a very good decision. Countries have announced they will join the China-led Asian Infrastructure Development Bank, defying U.S. pressure not to do so. Now, over the past couple weeks, large Western countries, led by the United Kingdom, have rushed to join the China-run Asian Infrastructure Investment Bank. March 31st is the deadline to become the first Western nation to embrace China's rival to the USA's hegemonic IMF and World Bank. Joining me now. Los países y los pueblos a lo largo de la ruta de la seda transmiten entusiasmo por la solución china, surgida de Oriente, hecho que demuestra la verdadera recuperación de la camaradería, durante largo tiempo perdida, entre personas y países de la ruta de la seda, así como el espíritu de cooperación pacífica, apertura inclusiva, aprendizaje mutuo y beneficio compartido en el camino de la ruta de la seda. The infrastructure is a difficult area for investment, so the AIIB would, I think, potentially make a very valuable contribution in terms of both funding. Basta leer las normas bancarias del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras para sentir entre líneas la sinceridad del pueblo chino. El gobierno chino posee el 26,06% de los derechos del voto del banco. Pese a que China es el mayor accionista, el derecho de inversión final se comparte entre todos los participantes. Al mismo tiempo, como institución financiera de desarrollo multilateral,
el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras ha decidido emplear normas internacionales. Se usa el dólar como moneda prioritaria, se permite la inclusividad de divisas y se amplía la circulación de la moneda local. Pese a ser el país que propuso la iniciativa del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, China no se aprovecha para imponer el renminbi como la moneda dominante del banco. El 5 de febrero de 2016, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras nombró oficialmente a 5 gobernadores adjuntos, los cuales provienen de Reino Unido, Alemania, India, la República de Corea e Indonesia. One benefit of AIIB is exactly that it's based in China, that it can draw from the rich experience in infrastructure development in China. China has followed for many years a model of driving development through investments in infrastructure. That is a very valuable experience for many other Asian countries, and we will want to use that experience to help other countries achieve similar success. El 25 de junio de 2016 se celebró en Beijing la primera reunión anual del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, en la que se anunciaron los primeros 4 proyectos con una inversión total de $700 millones a fin de apoyar la mejora y expansión de la red energética de Bangladesh, el proyecto nacional de la remodelación de los barrios marginales de Indonesia, la construcción de la autopista pakistaní M4, que conecta a Shorkot en la provincia de Punjab con Kanewal, así como la carretera que enlaza la capital de Tayikistán, Dushanbe, con la frontera de Uzbekistán. This depends partly on the governing board, and there are many countries that have joined the AIIB to help with both raising capital and allocating it. So, I mean, I think potentially it's a very useful way of channeling resources to infrastructure development in many countries. 当你推动自己国家利益，同时又给其他周边国家带来好处，你不仅得到自己国家人民的拥护，你还能得到世界上很多国家人民拥护，这样的事情难道不好吗？这是中国外交上的重大胜利，也是57个创始成员国的重大的外交胜利，这是我们共同的胜利。 En el otoño de 2016, el cielo de Beijing parecía estar más alto. Se estableció, para iniciar su construcción, que la sede del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras estaría en el Parque Olímpico de Beijing. Esta vez, lo que parte de Oriente ya no son caravanas o mercancías en el sentido tradicional, sino un flujo de divisas en virtud de los instrumentos financieros modernos y, por su influencia, un nuevo panorama económico mundial. A diferencia de otras economías existentes en la sociedad humana, la franja económica de la Ruta de la Seda propuesta por China no es un organismo regional cerrado ni fragmentado. Los pueblos de los países a lo largo de la franja económica de la Ruta de la Seda de hoy en día no se han puesto de acuerdo para defender simplemente su interés material, sino que, más bien, optan por seguir el espíritu de cooperación, inclusión y beneficio mutuo que se respira en la Ruta de la Seda. Con el transcurrir del tiempo, se demostrará que la revitalización de la Ruta de la Seda, solo con esta herencia espiritual, permite hacer realidad el acordado bienestar de miles de millones de personas. "亚洲基础设施投资银行已经为“一带一路”建设参与国的9个项目提供了17亿美元的贷款，丝路基金投资达40亿美元。中国同中东欧16+1金融控股公司正式成立。这些新型的金融机制同世界银行等传统的多边金融机构各有侧重，
互为补充，形成了层次清晰、初具规模的“一带一路”金融合作网络。